Así comenzamos un viaje soñado a una de las ciudades más maravillosas del mundo. Hoy viajaremos a la romántica París. Bienvenidos a París. Desde las luces centellantes de la Torre Eiffel hasta la rica historia que se respira en cada rincón de la ciudad, París tiene un lugar especial en el corazón de todos los que la visitan. Y hoy vamos a llevarlos en un recorrido virtual por todo lo que vimos en este maravilloso viaje. Bueno, ya llegamos a París, ahora vamos a tomar la línea 14. Estamos acá en Gare de Lyon, ahí viene el tren. Y nos vamos a bajar en Porte de Clichy para ir al hotel. Recién veníamos caminando por ahí, subimos al puente y ya comienzan todos los candaditos en el puente. Está el río Sena. Y muchos candados. Y del otro lado también candados y más puentes. Comenzamos nuestra caminata a lo largo del Sena. París es conocida como la ciudad del amor y estos puentes seguramente son testigos silenciosos de innumerables historias de amor y mágicos momentos. Llegamos a la majestuosa Catedral de Notre Dame, una obra maestra arquitectónica que realmente te transporta a otra época. Desde su construcción en el siglo XII, esta catedral ha sido testigo de momentos históricos muy importantes, incluida la coronación de Napoleón Bonaparte en 1804. El 15 de abril del 2019, un gran incendio destruyó parcialmente la parte superior de la Catedral de Notre Dame. El incendio causó muchos daños, pero gracias a los 400 bomberos que trabajaron sin parar, el monumento se ha logrado salvar parcialmente. Se anuncia la reapertura de la Catedral de Notre Dame de París para el 8 de diciembre del 2024. Seguimos con la caminata. Cruzamos el puente del Arzobispado bordeando el río Sena hasta llegar al Instituto del Mundo Árabe. Lo primero que notamos al acercarnos a este edificio es su impresionante arquitectura, su fachada de vidrio y metal con detalles geométricos inspirados en la tradición árabe, realmente es muy novedoso. Una de las experiencias más impresionantes que ofrece el instituto es la vista panorámica desde su terraza, y por eso estamos aquí. Desde el 10º piso se puede disfrutar de una vista espectacular de París, con la Torre Eiffel y el río Sena en el horizonte. Es un lugar perfecto para contemplar la belleza de esta ciudad. Estamos llegando al Panteón. Es aquí. ¡Qué detalle de esas columnas! Este majestuoso edificio no solo es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura neoclásica del siglo XVIII, sino que también es un mausoleo que alberga los restos de algunas de las figuras más destacadas de la historia francesa. En su interior descansan los restos de personajes ilustres como Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola y Marie Curie, entre otros. Cada tumba y monumento es un tributo a la contribución única de estas figuras a la cultura, la ciencia y la política. Mientras seguimos caminando, mirá estas puertas que vamos encontrando en el camino. Los jardines de Luxemburgo. Este palacio fue construido en el siglo XVII
y hoy es la sede del Senado francés. Los jardines de Luxemburgo son un oasis de belleza y tranquilidad en medio de la bulliciosa ciudad. Los parisinos y turistas por igual vienen a escapar del ajetreo de la ciudad, leer un libro, hacer un picnic o simplemente disfrutar de la vista espectacular que los rodea. Hay sillas verdes por todos lados, así es que nosotros aprovechamos para darle un descanso a nuestros pies y comer unos sándwiches, mientras apreciamos tanta belleza en este rincón de paz en el corazón de París. Ahí se ve un poquito la cúpula de la Torre Eiffel. Oh, Torre Eiffel. Nosotros llegamos a la Torre Eiffel en el bus 86, pero llega también el 42 y el 69. No me aparece. Y voilà, llegamos a la Torre Eiffel. Oh, salimos a alta velocidad hacia la cima de la Torre Eiffel. Okay, Abby will get us done. Yeah. Je sais pas comment, c'est pas beau. No? Wow. Put some music out of the video. Acá estamos en el segundo piso de la Torre Eiffel. Y llegamos al top de la torre. Y acá es por afuera en el top. Ya no está cubierto, es al aire libre. Esta torre de hierro forjado que se alza en el corazón de París ha cautivado a personas de todas las edades y culturas desde su construcción. La historia de la Torre Eiffel se remonta a la Exposición Universal de París en 1889. El gobierno francés organizó un concurso para diseñar un monumento que representara la grandeza de Francia, y el ingeniero Gustave Eiffel ganó con su diseño audaz y revolucionario. La construcción de la Torre Eiffel comenzó en 1887 y tomó aproximadamente 2 años, 2 meses y 5 días en completarse. Más de 18.000 piezas de hierro fueron ensambladas con precisión y la torre alcanzó una altura final de 324 metros, convirtiéndose en la estructura más alta del mundo en ese momento. Hoy la Torre Eiffel es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Recibe a millones de visitantes cada año y su imagen se ha convertido en un símbolo icónico de París y de Francia en su conjunto. Una vez finalizada la visita a la Torre Eiffel, nos cruzamos enfrente al Jardín de Trocadero, donde vas a tener una impresionante vista de la Torre Eiffel. Es el lugar perfecto para capturar fotos increíbles y disfrutar de la majestuosidad de esta ciudad. El Jardín Trocadero es un lugar donde se celebran eventos culturales y actividades al aire libre,
desde conciertos y exhibiciones de arte hasta eventos deportivos. Este lugar se llena de vida y energía en todas las épocas del año. Clever Avenue, el Arco de Triunfo. En la impresionante avenida de los Campos Elíseos se alza el majestuoso Arco de Triunfo. Este monumento, que fue encargado por Napoleón Bonaparte después de su victoria en Austerlitz en 1805, es un tributo a los soldados franceses y su valentía en la batalla. Si compras entradas, podés acceder a la parte superior, donde te encontrarás con una vista espectacular y una gran panorámica de la ciudad. El Arco de Triunfo está adornado con inscripciones y relieves que celebran las victorias militares de Francia. En su base se encuentra la tumba del soldado desconocido, un monumento conmemorativo que honra a los soldados franceses que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. Cada noche se enciende la llama eterna en su memoria. Segundo día en París y hoy estamos visitando las Galerías Lafayette. Estos grandes almacenes de lujo se fundaron en 1893 y se han convertido en un punto de referencia para la moda y las compras en la Ciudad de la Luz. Al entrar en las Galerías Lafayette, quedamos deslumbrados por su arquitectura impresionante. El techo de cristal y la cúpula central son verdaderas obras maestras que crean un ambiente luminoso y elegante en el interior. Es como si estuviéramos en el Palacio de la Moda. La fila para comprar productos de lujo. De todos los años. Mira, de 1925, Sí. de las Galerías Lafayette. Festival 1961. 1999. ¿Cómo ha ido cambiando? Mirá, desde la ropa de pieza. Vista de las Galerías Lafayette. Una de las experiencias más emocionantes que ofrecen las Galerías Lafayette es su terraza con vista a París. Desde aquí se obtiene una vista panorámica impresionante de la ciudad, con la Ópera Garnier y la Torre Eiffel destacándose en el horizonte. Bueno, se llena de gente acá arriba en las Galerías Lafayette para venir a tomar unas buenas fotografías de Francia, de París. La Ópera de París. Allá arriba hay enorme, allá arriba un caballo, al lado también. Y siguen los bustos alrededor, Rousseau. Compra. Cambelier.
60 columnas rayadas en blanco y negro. Recorrer las calles parisinas es una experiencia hermosa. En cada esquina, en cada rincón, vas a encontrar algo que llame tu atención, desde antiguas construcciones hasta modernos vehículos. Exquisita pastelería, quesos y gastronomía en general. Las muestras artísticas en la calle están a la orden del día, no importa si está lloviendo. Acá le sacan una especie de fotografía a tu ojo y después te hacen un cuadro. Y el imperdible es visitar la Torre Eiffel por la noche para quedar deslumbrado con sus miles de luces centellantes. Si les ha gustado este video, no olviden de darle un me gusta, suscríbete a este canal y compartirlo con tus amigos y familiares. ¿Ya fuiste a París? ¿Tenés algún consejo o lugar favorito en París? Déjanos tus comentarios abajo. La aventura no ha terminado aquí. Nos vemos en el próximo destino. Y muchas gracias por acompañarnos en este viaje virtual a París. Hasta la próxima. Au revoir.